parte del día de hoy, la parte del día de hoy se llama la invasión al Tahuantinsuyo parte uno. La parte uno es cuando recién van a, entre comillas, descubrir, llegar al Tahuantinsuyo. Y el cabecilla de todo esto es este señor, es Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Este señor va a generar condiciones para que pueda hacer expediciones. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Ahora, el centro de todo fue la ciudad de Panamá. Este es el lugar de donde salen todas las expediciones. Y siempre hablaban, ¿qué cosa? Sobre la existencia del Virú. Esto es, ¿no? Es una historia que siempre se hablaba. ¿Qué se encuentra al sur de Panamá? El Virú. Y uno de los cabecillas que hace esto es Vasco Núñez de Balboa, quien agarró y descubrió el Mar del Sur. Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que actualmente sería ¿qué cosa? Océano Pacífico. ¿Está bien? Océano Pacífico. Eso es. El otro personaje, aparte de Pizarro, es el señor Diego de Almagro. Y el otro es el religioso Hernando de Luque. ¿Ok? Hernando de Luque. Él es, por si acaso. Ahora, Pizarro, Almagro, de Luque son los cabecillas más importantes. Por eso los voy a colocar incluso de otro color. Tengo acá entonces a Francisco Pizarro, tengo a Diego de Almagro, tengo a Hernando de Luque y tengo a los socios ocultos. Por acá está el financista Gaspar de Espinosa y por ahí debe estar el otro señor llamado Pedro Arias Dávila, el popular Pedrarias, gobernador de Panamá. Entonces, el que falta es Pedro Arias Dávila. Ese es el hombre. Pedro Arias Dávila. ¿Está bien? Vamos a ponerlo en mayúscula. Ahora sí. Pedro Arias Dávila. Listo. Él es el hombre. O sea, si me hablan de socios, Pizarro, Almagro de Luque y Pedro Arias Dávila, alias Pedrarias. Ahí está. Eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? Ahora, siguiendo, vamos a tener la documentación de estos personajes. Pero antes, una breve historia sobre ellos. Por ejemplo, Francisco Pizarro nació en Trujillo de Extremadura, en España. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Por eso, por lógica, tú debes saber qué ciudad habrá fundado Pizarro. La actual, ¿qué cosa? Trujillo. ¿En honor a qué? En honor a su tierra originaria. Por eso Trujillo es creación de Francisco Pizarro. Llegó a las tierras americanas acompañando a Nicolás de Obando. Luego de acompañar a Nicolás de Obando, va a acompañar a Alonso de Ojeda y a Pedrarias, Pedro Arias Dávila. Otro de los personajes es Diego de Almagro. Diego de Almagro es importante porque se convirtió en socio de Francisco Pizarro, pero no se llevaban. Ok, Diego tuvo una vida bastante difícil, incluso no fue reconocido por su padre. Era hijo bastardo, hijo fuera del matrimonio. Ok, este señor Francisco Pizarro es
el que le va a dar la oportunidad a Diego de Almagro de que participe en la expedición. Lamentablemente, para Almagro, fue derrotado en una batalla, en la batalla de Salinas, por los propios hermanos de Francisco Pizarro, quienes van a terminar asesinándolo. El tercer socio, Hernando de Luque, es un sacerdote español, maestro, vicario de Panamá, y acá viene lo más importante, testaferro. Testaferro o representante de Gaspar de Espinosa. Hace ratito dijimos, Gaspar de Espinosa, ¿qué hizo? Dio la plata, pero Gaspar de Espinosa no participó, pues. Entonces Gaspar de Espinosa necesitaba a alguien que pueda representar sus intereses, cuidar que la plata sea gastada, invertida adecuadamente. ¿Y quién es el testaferro? ¿Quién es el representante de Gaspar de Espinosa? Justamente el religioso Hernando de Luque. Ahora, ¿qué factores van a impulsar la llegada de los españoles a América? Primero, que requieren, ¿qué cosa? Metales preciosos. Requieren metales preciosos. Ellos pensaban en un primer momento encontrar rutas hacia las Indias, pero como iban encontrando metales preciosos, entonces el interés se fue desviando hacia los metales preciosos. ¿Y cómo se llama ese sistema por el cual tú requieres metales preciosos? Mercantilismo. Mercantilismo. O también llamado, ¿qué cosa? O también llamado, por si acaso, también llamado bullonismo. Bullonismo. Mercantilismo o bullonismo. Esa es la prioridad que tiene todo país para poder acumular metales preciosos, por si acaso. Otro factor es el factor, ¿qué cosa? El factor militar. En este caso, el factor militar es ya la posesión de armas y un conocimiento bélico avanzado. Eso es. O sea, ellos vienen, pero tienen la tranquilidad porque vienen con armas de fuego. Y en el caso del factor científico, de hecho, la brújula. Con la brújula ya no van a perderse, van a poder regresar al mismo punto de donde salieron. Ya no hay ese temor de perderse en el mar, de no saber a dónde ir. La brújula te garantiza que de todas maneras puedes llegar a algún lugar. Eso es el factor militar. Y después llegamos a ¿qué cosa? A los viajes. Aquí vemos el primer viaje. El primer viaje es entre 1524 y 1525 y solamente se denomina viaje de exploración. En algunos otros libros le llaman viaje del fracaso, porque no llegaron a encontrar nada. Más bien, si se hubieran tomado las cosas en serio, ya no hubieran salido, ya no se hubieran atrevido a salir. ¿Por qué? Porque esa primera salida fue un fracaso. No llegaron a ningún lado, no encontraron nada. ¿Eso es para qué? Eso es para desmotivarse. Pero no. Ellos tuvieron, ¿qué cosa? La capacidad para que a pesar del primer fracaso puedan hacer, ¿qué cosa? Un segundo viaje. En este primer viaje vas a tener, te dije, centro de operaciones, Panamá. Lugar de donde salieron, Panamá. Era la base de la cual salían todos, Panamá. Pero por si acaso, para poder organizar esto, ¿sabes cómo se llama? Porque acá no lo han puesto en el libro. Lo que va a suceder es la empresa de Levante, así se va a llamar.
Esto es desde donde en primaria te enseñaron y le llamaban los socios de la conquista. Ya, esta es la empresa de Levante. Socios de la conquista. Pizarro, Almagro, De Luque, el gobernador de Panamá, señor qué cosa, Pedro Arias o Pedro Arias Dávila, y además, ¿quién más? El financista Gaspar de Espinosa. Ya está ya. Ellos son la empresa de Levante. Ellos son los que realizan ¿qué cosa? El primer viaje. Ellos realizan el primer viaje. ¿Ya? No te vayas a olvidar. O sea, ¿cómo se llama lo que forman? La empresa de Levante. Lo que en primaria conocemos como los socios de la conquista. Ellos realizan el primer viaje y les ocurre todo lo que estamos colocando acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares principales a donde ellos van a llegar, por ejemplo? Los lugares principales a donde ellos llegan. En este momento la isla del Gallo todavía. Todavía. Y acá está, mira. El mismo gobernador de Panamá autorizó la expedición. Recuerda eso. Entonces, ¿por dónde van a pasar estos hombres? Puerto Piñas, Pueblo Quemado, Puerto del Hambre. Son los lugares por donde van a pasar. En uno de esos lugares, Pueblo Quemado, es que Diego de Almagro va a perder un ojo en enfrentamiento con los naturales. ¿Ok? Por eso Diego de Almagro es el que agarra y ¿qué hace? Manda quemar ese pueblo donde él perdió un ojo, pues. Por eso esa tierra se llama Pueblo Quemado. No es que los españoles lo encontraron quemado, sino los españoles, Diego de Almagro, lo mandó quemar. Lo mandó quemar. En un enfrentamiento, en una pelea. Lo golpearon en el ojo. Claro, no te olvides que acá los indígenas, una de sus armas predilectas, aparte de lanzas, arco y flecha, eran las piedras lanzadas con ondas. Y eso le reventó el ojo a Diego de Almagro. Y eso hizo que Diego de Almagro cobrara venganza de la forma como te digo. Quemando la tierra del cacique de las piedras, llamándose a partir de ese momento Pueblo Quemado. Ok, listo. Entonces, eso es. Luego de llegar la desembocadura del río San Juan, van a retornar a Panamá y el primer viaje no llegó a ningún lado y quedó totalmente en fracaso. Eso va a generar que de todas maneras hagan el segundo viaje. Y para el segundo viaje, ¿cómo se llamó? ¿Se siguió llamando Empresa Levante? No. Se llamó el Acuerdo de Panamá. Así se llamó. Acuerdo de Panamá. Mediante ese Acuerdo de Panamá, ¿qué cosa es? Es la legalización de la empresa conquistadora. O sea, se legaliza lo que se va a hacer acá. Se legaliza lo que se va a hacer acá. Ante notario público se legaliza. Para que de esa manera cada uno tenga pues su reconocimiento. En la empresa de Levante solamente fue un acuerdo entre ellos. En cambio, el Acuerdo de Panamá sí es una legalización. Incluso es ante notario público. Ante notario público. ¿Ok? Ante notario público. Así es. Listo. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a tener también que este segundo viaje es conocido como
viaje de descubrimiento. Así se le va a llamar. Porque acá ya se enteran. ¿Ya? Eso es. Y entonces, cuando se hace el viaje de descubrimiento, ¿ya? Quiere decir que ya llegaron a lo que es el Tahuantinsuyo. Ahora, Pizarro, Almagro, de Luque, contratan a un piloto, a un hombre que va con sus embarcaciones, a venir por esta tierra, para ayudar a los socios a poder descubrir lo que hay. Y justo ese hombre, Bartolomé Ruiz, descubrió una balsa con indios nativos que le confirmaron la existencia del imperio. Esos nativos les colocarán nombres españoles: Francisco, Fernando y Felipe. Claro que, de una vez por favor, siéntete bien. Claro que la cuestión está de que a cada uno le pusieron un nombre pero despectivo. ¿Y cómo es despectivo? Cuando terminas en la palabra illo. Felipillo, Francisquillo, Fernandillo. Así se van a denominar. Felipillo, Francisquillo, Fernandillo. Y Felipillo se convertirá en ¿qué cosa? En el traductor. Aprenderá rápidamente ¿qué cosa? El idioma. Rápidamente el idioma. Ahora, ¿por dónde más pasan? Pasan por la Isla del Gallo. Acá en la Isla del Gallo es donde se da el episodio de los 13 de la Isla del Gallo, cuando el capitán Juan Tafur será enviado por el nuevo gobernador de Panamá para poder, ¿qué cosa? Recoger a todos los expedicionarios. Al señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Supuestamente toda la gente quería regresar. Era mentira que estaban contentos con la expedición. Era mentira que estaban contentos con buscar oro hacia el sur. Todos querían regresar a ¿qué cosa? A Panamá. Porque habían explorado tremendos espacios y no habían encontrado nada. Hasta que confirman la existencia del imperio. Ok, eso es por si acaso. Por eso te dije, Pedro de los Ríos, el que reemplazó a Pedro Arias Ávila, había enviado a Juan Tafur para recogerlo a todos. Juan Tafur era su general. Juan Tafur se encontró en la Isla del Gallo con Pizarro, con toda la gente. Y le dijo, ¿para qué? Para regresar. A lo cual Pizarro se negó. Terco, continuó con la expedición. Y esa terquedad hizo que confirmara la existencia del imperio. ¿Cómo se llama el incidente? El incidente se llama ¿qué cosa? Pizarro y los 13 de Gallo. Exacto, Pizarro y los 13 del Gallo. ¿Qué había pasado? Pizarro sacó su espada y trazó una línea en el suelo. Y dijo, al norte, si regresamos, está Panamá. Y Panamá significará para nosotros pobreza. Hacia el sur está el Virú, está el Dorado, está la posible riqueza. Si vamos hacia el sur y exploramos, posiblemente nos convertamos en gente rica. Decida a dónde quiere ir. Lamentablemente solamente 13 querían continuar con Pizarro. 13 solamente querían continuar con Pizarro. Por eso son los 13 del Gallo. Los demás querían regresar a Panamá. Si no fuera porque Bartolomé Ruiz llegó ahí con los llamados, ¿qué cosa? Con los llamados indios tayanes. Y confirmó la existencia del imperio. Y así, de esa manera, ¿qué cosa? Se confirmó la existencia del imperio y llegaron hasta lo que es el Tahuantinsuyo. Por si acaso, alguien también que habían contratado para este viaje, aparte del señor marino Bartolomé Ruiz, también contrataron a Pedro de Candia, que era artillero encargado de municiones, armamento. Él los ayudó a derrotar a todos los que eran enemigos en ese momento. Señores, acaban de llegar
a lo que es en el Tahuantinsuyo. Acaban de tocar lo que es Tumbes y hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. Hasta ahí llegaron, confirmando la existencia del Tahuantinsuyo. ¿Quién era el Inca en ese momento? El Inca en ese momento era Huayna Cápac, el papá de Huáscar y el papá de Atahualpa. Huayna Cápac. O sea, profe, ¿llegaron en el segundo viaje? Sí. En el tercero solamente vienen a invadir, vienen a tomar prisionero a Atahualpa. Pero para venir, regresaron a Panamá y van a firmar la capitulación de Toledo, que es el documento que autoriza el tercer viaje. Ok. Isabel de Portugal con Francisco Pizarro son los que van a firmar. Ok. Se transformó en una empresa ya no solamente de Pizarro y compañía, se transformó en una empresa conquistadora del gobierno español. Profesor, ¿por qué firmó la reina Isabel de Portugal? ¿No estamos en España? La reina Isabel de Portugal firmó en nombre de su esposo. ¿Quién es su esposo? El esposo de Isabel de Portugal es el rey de España, Carlos I de España. Él es su esposo de Isabel de Portugal. Por eso su esposo, como no estaba, le pidió a su esposa, la reina Isabel de Portugal, que firme a nombre de él. Carlos I. ¿Ok? Si por ejemplo te dicen, el rey Carlos I y Francisco Pizarro firmaron la capitulación de Toledo, verdadero. Profe, ¿no fue la reina? ¿Qué te dije de la reina? Lo hizo en nombre de su esposo, correcto. Y si me ponen la reina, también vale, pues. También vale. También vale. Ok, ya, por si acaso. Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener también el manuscrito de la capitulación de Toledo, firmado por Isabel de Portugal y Francisco Pizarro, ok, en agosto de 1529, aunque ya había sido formalizada 22 días antes, no firmó Carlos V, quien había otorgado esa potestad a su esposa Isabel. Claro, lo que te dije, pues, le había entregado la potestad, el poder a su esposa. ¿Qué establece la capitulación? Pizarro es la máxima autoridad, dueño de todo lo que pudiera. ¿Era qué cosa? Era gobernador, era alguacil mayor, todos los beneficios para él. Almagro, de Luque, a todos ellos, cada uno una, ¿cómo se dice? Una condición. Incluso acá en la capitulación, mira, se va a imponer el primer impuesto de la corona española. El primero de todos, ¿ah? Primer impuesto de la corona española. Viene en la capitulación de Toledo ese primer impuesto. ¿Cómo se llama ese primer impuesto que nos pone España desde ese momento? ¿Ok? ¿Cómo se llama? Ese impuesto se llama el quinto real. De toda la riqueza que se encontrara, el 20% va directamente a la corona española. O sea, si encuentras tesoros, el 20% va a la corona española. Si sacas minerales, el 20% va para el favor del rey y la reina. Así funcionaba. Así funcionaban las cosas. ¿Ok? Y señores, esta capitulación de Toledo es el documento que autoriza, ¿qué cosa? El tercer viaje. Pero el tercer viaje ya está en Invasión al Tahuantinsuyo parte 2. La invasión al Tahuantinsuyo parte 2. Pero este es el documento que autoriza, por si acaso, el tercer viaje. ¿Está bien? Ahora, tenemos el siguiente esquema. ¿Ok? Los años. Ya, los años tú lo vas a colocar mirando solamente la parte de adelante. Pero acá dice acontecimiento, capitulación. El primer acontecimiento, por ejemplo, vamos a tener ¿qué cosa? Por ejemplo, llegan ¿a dónde van a llegar? ¿No? A Puerto Piñas. ¿Ya? Y Puerto del
hambre. Ya está. Eso es lo que puedo decir, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir, por ejemplo. Ese es un punto. ¿Ya? Ese es un punto. Y en el siguiente punto, importante, puedo poner Almagro pierde un ojo. Listo. En el segundo viaje, ¿qué puedo colocar? En el segundo viaje puedo colocar, por ejemplo, el incidente de los 13 de la isla del Gallo, cuando casi se detiene la expedición porque solamente 13 personas iban a participar. Y también puedo colocar, por ejemplo, el encuentro con 3 indios tayanes. Esos indios tayanes son los que confirman la existencia del imperio, del Tahuantinsuyo. Correcto, eso es. Y en la capitulación de Toledo, acuerdos, ¿no? Pizarro es nombrado gobernador de todas las tierras que descubriese, y lo otro se impone, algo que no está ahí, que recién le hemos puesto, el quinto real, ¿no? Se impone el quinto real como impuesto a favor de la corona. A favor de la corona española. Ya está. Listo. Los años lo pones acá. Acá arriba lo pones los años. Ok, por ejemplo, solamente es cuestión de regresar nada más. Primer viaje, 24-25. Y segundo viaje, 26 y 28. Entonces, acá voy a colocar 1524, 1525. Ya está. Eso es lo que voy a tener. Ya, eso es lo que voy a tener. 1524 a 1525. Eso es. Ya, no te vayas a olvidar. Y acá, ¿qué cosa era? Era 1526, ya, a 1528. ¿Ya? Y la capitulación de Toledo, ¿ya? Igual regresas para poder verlo. ¿Qué papel jugó Gaspar de Espinosa? Fue, ¿quién? El financista de la invasión al Tahuantinsuyo. Ok, que tuvo como representante testaferro a Hernando de Luque. Ya está. A Hernando de Luque. ¿Listo? Eso es por si acaso. ¿Listo? Ya está. Avanzando, tenemos ¿qué cosa? Tenemos, por ejemplo, ubica el elemento que no guarda relación, dice. Ubica el elemento que no guarda relación. Ok, no guarda relación. A ver, ¿cuál de ellos no guarda relación? La capitulación de Santa Fe. Acá no guarda relación la capitulación de Santa Fe. Esta de acá no guarda relación. ¿Por qué esa no guarda relación? Porque eso fue el color. Exacto. La capitulación de Santa Fe fue el documento, ya, fue el documento, ya, que autorizó los viajes de Cristóbal Colón. Autorizó los viajes de Cristóbal Colón. Ya está. Esa es la capitulación de Santa Fe, fue el documento que autorizó los viajes de Cristóbal Colón. Eso es lo que podríamos colocar ahí. ¿Listo? ¿Cuál crees que fue la percepción de los indígenas ante la presencia de los españoles?
Recrea con tus propias palabras. Cuando es cual tú crees, cuando es opinión, eso es tuyo, por si acaso. Eso te corresponde a ti. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Capitulación, acá falta completar. Documento de autorización del viaje de Cristóbal Colón y que no fue firmado por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ahora sí, ya está completito, ahí está mejor. Ya, ahí está mejor. Listo. Ahora, ¿qué más? El 4, tú ya sabes, es lo que crees. Y ya viene la tarea domiciliaria. Termina eso, por favor.